Hoy vamos a hablar acerca del esfuerzo y la valentía. Cuando decimos estas dos palabras nos recordamos un personaje bíblico y realmente de ese personaje bíblico quiero hablarles en esta hora. Ese personaje es Josué, alguien que tuvo que utilizar estos dos eh, elementos para la conquista. Ahora, no solo Josué, otros usaron estas palabras, simplemente Dios le habló a él y le dijo eh, que se esforzara y que sea valiente. Todos, de alguna manera, que vamos a conquistar algo, necesitamos de estos dos atributos, podemos decirles, que son el esfuerzo y la valentía. En este caso, él tenía que conquistar algo que era muy difícil, porque no se sabía que se iba a encontrar. Y quiero leerle aquí en Josué capítulo 1, versos 6 al 9, vamos a leer la palabra que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, dice el versículo 9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Los hijos de Israel habían caminado por el desierto errantes, habiendo equivocado el camino, un camino de desobediencia. Ellos habían sido desobedientes al Padre, pero el Padre le había dado la promesa que iban a tener una tierra prometida, y esa tierra prometida era Canaán. Caminando 40 años, cuando tenían que haber caminado mucho menos, siempre con la esperanza de tener la tierra prometida por delante. Cuando llegan al lugar de la tierra prometida, ahí estaban frente a Canaán, había que pasar el Jordán, pero no pudieron hacerlo. Sobre todo Moisés, que era su líder, Dios no le permitió entrar, y en lugar de él estaba Josué, que Josué no era, digamos, más allá de que su vida experimentada y de haber caminado al lado del líder, él había aprendido muchas cosas, pero lo que tenía él es que era el siervo de Moisés. Cuando uno está cerca de una persona, cuando uno está cerca de una unción, me voy a ir un poquito más arriba, cuando uno está cerca de alguien ungido, la unción de esa persona se pasa a uno. Y esa persona es un ser humano, pero está ungida por Dios. No solamente está llamada, sino que está ungida. Entonces él le tocó, claro, seguir lo que Moisés había planeado, pero esta vez ya no estaba Moisés. Siempre que hablamos de liderazgo, el liderazgo tiene un principio y tiene un fin. Siervos de Dios tremendos como David, por ejemplo, han tenido que partir. Pero siempre hay algún sucesor. Dios pone a alguien que suceda, y en este caso lo puso a este varón, que de entrada yo creo que él pensó, ¿cómo voy a hacerlo, no? Porque no tenía, si bien tenía en claro qué había que hacer, no sabía qué había por delante. Tenía que entrar en una tierra donde había enemigos, donde había que batallar, donde había que hacer algunas conquistas. Pero cuando uno no sabe qué conquistas tenés que hacer, solamente se tiene que tomar de la palabra. Y en este caso Dios le dio la palabra. Y en esta palabra, redundante, aparecen estas dos palabras. Digo redundante porque se la dijo más de una vez: esfuerzo y valentía. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Dos palabras que nosotros necesitamos para cada desafío de nuestra vida.
cuando queremos conquistar algo. Esfuerzo y valentía. ¿Qué significa esforzarse y ser valientes, ¿no? ¿Qué significa? En este caso, cuando nuestra vida se llena de preguntas, cuando decimos, bueno, se ha terminado una etapa y ahora vamos por la otra, pero no sabemos bien qué pasa. Entonces ahí, así como Josué tenía todas las dudas, nosotros también tenemos dudas cuando vamos a avanzar en una etapa que no conocemos. En el principio de todas las cosas, cuando vamos a empezar algo nuevo, distinto, sea lo que sea, un ministerio, un emprendimiento, lo que sea. Sabemos que quizás Dios nos llamó, sabemos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero una cosa es saberlo y otra cosa es entrar a caminar en eso. Josué no tenía todas las respuestas, pero quizás tampoco nosotros tengamos las respuestas cuando vamos a entrar en un campo nuevo, distinto, desconocido. El nombre lo conocemos, se llama Canaán, la tierra prometida, pero no sabemos si realmente lo que vamos a hacer adentro es bueno, es malo, tenemos que hacerlo de una forma, de la otra. ¿Y cuándo lo vamos a saber? A medida que vayamos caminando y entrando, Dios nos va a dar esas respuestas que necesitamos, como se las dio también a Él. Recuerde esto, somos esforzados y valientes cuando confiamos en el Señor como nuestra verdadera fuente de fortaleza. Cuando ya nuestras fuerzas son limitadas y cuando empiezan las fuerzas de Él. Ahí empezamos a ser valientes. ¿Y por qué hay que ser valiente? No solo esforzado, sino valiente. ¿Por qué la palabra valiente? La palabra valiente viene de que nosotros tenemos que tener la valentía para encarar o para enfrentar cosas que no conocemos. Y cuando nosotros queremos razonar todo y tenemos esa tendencia a querer razonar todo, cuando no conocemos algo, las cosas se nos ponen complicadas. Y en este caso, nosotros ya acudimos a Dios, porque claro, se nos terminan las fuerzas, se nos terminan las estrategias, para decirlo de alguna forma, y ahora ya nos cansamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y tenemos que ser valientes. Y también podemos agregar acá la palabra obediente, porque la obediencia también es importante. Nos movemos según la palabra. Recuerde que Dios es omnipotente y omnisciente. Si Él prometió las cosas, Él las va a cumplir. Así que Él tiene respuestas y las fortalezas que necesitamos para afrontar cualquier desafío que tengamos en nuestra vida. Recuérdelo, la valentía la tenemos que tener, pero el mismo Dios de Josué está con nosotros en este tiempo, así que no tenga miedo, sea valiente, no se quede sentado esperando, esfuércese. A medida que busquemos su espíritu en oración, estudiemos su palabra y sigamos su ejemplo, allí es cuando vamos a obtener fuerzas de Dios, recursos de Dios para encarar todo lo que hay que encarar, para afrontar estos desafíos de fe que son realmente, tenemos que poner la fe a otro grado de lo que ponemos naturalmente. Nos encontramos entre la espada y la pared, o por decirlo de alguna manera, entre el Jordán y nosotros, y ahí tenemos que empezar a creerle a Dios, ahí ya hay algo distinto. ¿Cuál es la clave para vivir una vida de bendición? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con esto. La parte de Dios es siempre inevitable, pero la parte nuestra a veces no se cumple, porque el hombre cree que Dios lo va a hacer todo, y Dios no lo va a hacer todo. Hay una parte que la tengo que hacer. Yo la tengo que hacer. Cuando Josué estaba por entrar en la tierra prometida, había una mezcla de incertidumbre, pero a la vez una expectativa de algo que había hablado Dios en un momento, y ahí estaba eso, la tierra prometida. La incertidumbre viene cuando nosotros no conocemos. Algo que sabemos es que nuestra fortaleza natural no vamos a poder resolverlos nunca, pero sí estas dos condiciones indispensables
que Dios le dice a Josué, un esfuerzo, algo que traiga un cierto sacrificio. Y podemos disentir con algunos que dicen, no, no hay que esforzarse, hay que dejar que Dios haga. Está bien, pero cuando queremos conquistar, el esfuerzo es fundamental. Las batallas se pelean, ¿eh? Las batallas se pelean, y hay que pelear la batalla de la fe. Y hay que pelear a veces con estos dos elementos que Josué, de no haber sido por ellos, era muy difícil la conquista. La necesidad de un esfuerzo cuando luchamos para alcanzar aquello que Dios nos ha prometido. Las bendiciones tienen un costo, mi hermano, y el costo es el costo humano. A Dios le sería más fácil hacer las cosas y chau, sin la necesidad de nosotros, porque en realidad Dios no necesita a nosotros. Él lo hace por sus medios, si quiere, pero no, Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Mitad del esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros y el resto lo va a hacer Dios, no le quepa ninguna duda. El mismo Dios de Josué está con nosotros y Él va a hacer las cosas como tiene que hacerlo. Dios siempre hace su parte, créalo. Dios respalda su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Él dijo que iban a entrar en la tierra prometida y solo por la fe. Ya, claro, aquí hay otra medida de fe, una medida de fe más grande. Dijo Josué, le dijo a Josué que iba a conquistar, que se ate la ley a su cuello, que no se olvide de las promesas. Y ahí Dios cuando hace los milagros y los prodigios. Pero estaba delante de un Josué que si bien estaba un poco asustado, por eso Dios le tiene que responder lo de la valentía, era un muchacho capaz. Toda su capacidad no servía para nada en el caso de que él hubiera querido conquistar por sus propias fuerzas. No, Dios le dio la fuerza, pero él fue, y él se metió, y él peleó, y ahí estuvo la victoria, porque con la valentía, con el esfuerzo, ahí empezó. Esfuerzo y valentía para conquistar, por ejemplo, el Jordán. El Jordán, en el capítulo 3 y 4 del libro de Josué, vemos que como el poder indescriptible de Dios desbordó el río Jordán para que se pueda abrir. Esto ocurrió cuando ellos hicieron su parte, llevaron el arca del pacto, hicieron lo que tenían que hacer, fueron hasta las orillas y claro, pisaron el Jordán, y allí es cuando se abrió. Tuvieron que dar el paso hacia las aguas. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros a veces. Tenemos que obedecer lo que Dios dijo, aunque no tenga demasiado criterio, o aunque para nosotros no sea demasiado lógico. Tenemos que ir hacia el borde del Jordán, pisar el Jordán, y allí es donde se van a abrir las aguas. Este milagro que hizo Dios fue la muestra de que un Dios todopoderoso está con nosotros. En Josué capítulo 3, verso 13, ahí dice que Dios hizo este milagro, hizo detener las aguas del Jordán de lado y lado, y el pueblo pasó en seco. Este Jordán, cruzar este Jordán, significa la llegada de algo nuevo. Quiero decirte, a ti que estás escuchando esta transmisión o este video, cuando llegamos al Jordán y lo vamos a cruzar, es la señal de que algo nuevo va a venir. Claro, uno lo dice desde acá, pero hay que estar en ese momento. Hay que saber que se va a abrir el agua, que vamos a pasar en seco sin que se cierren, y que vamos a hacer y que vamos a entrar en algo nuevo, en lo que prometió Dios. Tenemos que creerlo, tenemos que asimilarlo y tenemos que obedecerlo. Usted tiene que obedecerlo. Necesitamos obedecerlo. Si Dios dijo vayamos, vayamos. Queremos ver la mano sobrenatural de Dios en nuestra vida, vayamos. Pisemos el Jordán y ahí se va a abrir las aguas. Y también el esfuerzo y la valentía al tomar Jericó. Para hacer un resumen de esto, ¿no? Llegaron a Jericó, había una ciudad amurallada,
La ciudad estaba cerrada, bien cerrada, dice la palabra, y Dios les dio a ellos una estrategia. Él no peleó una batalla, Josué ni su gente, no peleó una batalla. Jericó no fue una batalla, fue una acción militar. Mejor dicho, una estrategia de Dios para que eso se hiciera. No entraba en el razonamiento humano el dar vueltas en un lugar y poder conquistar una ciudad. No podía ser. ¿Por qué? Porque lógicamente no se puede entrar en un lugar así. Se requirió un acto de obediencia a otro nivel, una medida de fe a otro nivel, un esfuerzo de marchar, tocando trompetas y bocinas, y un acto de valentía también, porque había que ir y hacerlo, ¿no? Hacer una cosa así, creyendo que podíamos conquistar sin una acción armada. Y es así como se fue el pueblo y rodeó la ciudad. Rodea la ciudad por un total de 7 veces, la última dan 7 vueltas, pero no fue ninguna de estas veces que hizo caer las murallas, sino que fue la última. Al cumplir lo último, Dios lo hizo. Mire qué importante la obediencia puntual de lo que Dios dijo. Dios dijo, den 7 vueltas, y en la última vuelta, ahí cayeron los muros. A veces Dios nos dice cosas que no tienen demasiado sentido para nuestro razonamiento humano, pero debemos hacerlo para que se rompan esas murallas, eso que está dividiendo la tierra prometida, o la conquista, por decirlo así, de nuestro objetivo principal, que es llegar hasta ahí donde Dios nos puso. Preséntese delante de Dios, dígale, Señor, dame la estrategia para derribar los muros. No sé qué muros serán. Ellos tenían los muros de Jericó, pero quizás nosotros tenemos los muros de la vergüenza, los muros del no puedo, los muros del temor, los muros de el no poder llegar. Sin embargo, Dios esos muros los va a tirar y vas a poder llegar a donde Dios te mandó con todo el corazón. Eso que estás esperando de tanto tiempo, Dios lo va a hacer, porque Él tiene poder para hacerlo, pero solamente hay que obedecer al pie de la letra lo que Él dice. Por eso le habló de su palabra. En el Josué capítulo 1 le dice, átalas a tu cuello, que esta palabra, esta promesa quede atada a tu cuello. Y este esfuerzo por conquistar Jericó era realmente una realidad para ellos. Los muros se cayeron al dar la 7ª vuelta. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Y fíjese que ahí no habla de Josué como un héroe de la fe. ¿Sabe por qué? Porque esta conquista no fue de Josué, fue de todos. Y esto es lo que le quiero decir. La batalla la vamos a ganar entre todos. Querida iglesia, la batalla en la conquista de tu ciudad, de tu nación, de tu barrio, del lugar donde te encontrás, eso se hace entre todos. No se hace uno solo. Aquí el superhombre no tiene lugar. Sí, la iglesia va a ejercer esta potestad para ir más adelante. No se trata solo de esperar y orar. Hay que activar. ¿Sabe cómo? Esforzándose, poniendo esfuerzo, poniendo sacrificio. Hay que ir una vez, hay que ir otra vez. El esfuerzo trae este precio. A veces algunos dicen, pero ¿cómo otra vez tenemos que estar nosotros trabajando en esto? Sí, hermano, sea constante, sea disciplinado, sea paciente, espere en el Señor, porque una y otra vez vamos a ir, pero un día los muros se van a caer, la conquista se va a realizar, y eso es bueno para nosotros. Pelear la guerra solos no podemos, lo tenemos que hacer en conjunto. Así que no podemos destruir ningún ejército si no obedecemos a Dios, si no nos esforzamos, si no somos valientes en esta batalla. Dice la palabra del Señor
en Efesios 2:10 que Él nos predestinó para toda buena obra. Y Dios nos tiene ya para toda buena obra. Él quiere que nos esforcemos para conquistar. Y esas buenas obras se van a empezar a cumplir en nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, escuche, ¿quién contra nosotros? No hay quien se pueda presentar delante de nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos? ¿Cuál es la conquista que tenés que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenés que seguir? El Señor dice así, hay un teólogo, William Hedrickes, dice, no podemos limitar la expresión todas las cosas. Y él estudia esta parte y dice, no la podemos limitar. Todas las cosas quiere decir todo en lo espiritual, quiere decir todo en lo práctico, todo lo que es en lo natural, todas las cosas materiales que necesitamos, todo viene de parte de Dios, todo. Y todo también es la salud, es también la paz, es también el gozo, es también el restaurar, todo eso. Esto implica que Dios, que permite que vivamos tiempos a veces de angustia o de incertidumbre, Él nos dará la victoria. Tenemos que ser valientes. No hay otra alternativa. La valentía y el esfuerzo nos van a llevar a la victoria. La conquista está por delante. La tierra de Canaán está preparada. Solo tenemos que esforzarnos, obedecer, ser valientes y caminar. Pidámosle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu mano se extienda. Queremos poner nuestra parte, Señor. Nuestra parte es el esfuerzo. Ayúdanos a esforzarnos y a ser personas valientes para este trabajo. Señor, que podamos ir más allá de lo que nuestro razonamiento está pensando. Y aunque no conozcamos el camino que vamos a seguir, sabemos que tú nos vas a guiar. Señor, tu palabra no fallará. Lo declaramos en esta hora. Tendremos la conquista. Solamente tú lo puedes hacer. Te honramos y te bendecimos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que puedas conquistar tu Canaán.